Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 18 de febrero del 2026 y vamos a continuar con la lectura y la meditación en la Biblia con el libro de Éxodo capítulo 29. Éxodo 29. Los libros de Éxodo, Levítico, sobre todo estos dos libros, son un poco, a veces para la lectura, aparentemente un poco densos, porque son libros que están enfocados en el orden del culto. Esto nos demuestra algo que menciona el Nuevo Testamento y es que definitivamente el Señor es Dios de orden, Él bendice el orden y, y pues para Él era prioritario porque sería el eje de la vida del pueblo hebreo, y es que el culto, la adoración y tenerlo presente a Él en medio de ellos. Acordémonos que el propósito de todo esto del tabernáculo, el propósito final era que el Señor quería morar en medio de su pueblo. El Señor sabe que su presencia en medio de su pueblo sería lo que le iba a dar, como hemos insistido, dirección, provisión y protección. Y pues las cosas deben tener un lugar, las cosas deben tener un nombre claro, una distinción. Por eso, de hecho, lo que en algún momento estudiamos del Génesis 1, en Génesis 1, en los primeros versículos, cuando el Señor crea las cosas, empieza luego a separar las cosas, luego a darles nombre, y el Señor iba poniendo cada cosa en su lugar, con un nombre, con una función y una distinción, ¿sí? Por eso, en esto que estamos leyendo en Éxodo, vemos indicaciones precisas, eh, colores, materiales, formas, usos que cada cosa va a tener. Y todo tiene que ver no con complicar la vida, ¿sí? Lastimosamente en estos tiempos eh, a la gente le cuestan los procesos, le cuestan los procedimientos, todo se quisiera hacer como salga, ¿sí? Como al ensayo y al error, como mencionábamos en estos días, pero definitivamente todo debe ajustarse a una planeación, todo debe ajustarse a un propósito, todo debe ajustarse eh, a unos objetivos, a unas metas, a unos procedimientos. Y eso es lo que vemos claramente aquí en la Biblia. Y esto va a generar en el corazón y en la mente de las personas disciplina, hábitos de vida buenos, ¿sí? Hay muchos malos hábitos en la vida, hábitos que enferman, hábitos que esclavizan, hábitos que empobrecen, pero todo esto que está planteando el Señor, enfocado en el culto, pues tiene ese sentido de crear disciplinas, de formar hábitos de vida que iban a traer grandes beneficios para el pueblo y obviamente pues el Señor en medio de ellos. Quisiera partir de un versículo casi al final del capítulo 29. Bueno, este capítulo 29 sigue el tema del sacerdocio. En el capítulo 28 vimos las vestiduras del sacerdote, ¿sí? Con unas indicaciones muy precisas y con unos simbolismos que seguramente si pudo hacer la lectura pudo identificar. Y el 29, que es el capítulo que vamos a meditar hoy, ya viene después de las vestiduras, de la distinción, de algunas instrucciones, la consagración de los sacerdotes. ¿Sí? Es como, digámoslo así, el nombramiento oficial de los sacerdotes, pero también donde se van a establecer unas normas, o digámoslo así, unos rituales para consagrar a los sacerdotes de ahí en adelante con unos símbolos muy, muy importantes. De nuevo, vemos acá que aquí nada está deliberado, nada es así espontáneo, todo obedece a un plan, a un propósito, a una proyección. ¿Sí? Acordémonos que en todo esto que está planteando Moisés, el Señor a través de Moisés, pues estamos viendo
tipologías, estamos viendo, digámoslo de alguna manera, así lo menciona el libro de Hebreos, sombras de lo que sería en la luz plena, en la manifestación del Señor Jesús. Pero quiero partir del versículo 43 al 45 del capítulo 29 y luego desarrollar un poco lo que nos dice el 29. Esos versículos al final del capítulo dicen: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Está hablando del tabernáculo. De nuevo, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo el Señor su Dios. ¿Sí? Entonces, estos últimos versículos del capítulo están corroborando lo que vimos unos capítulos atrás en el propósito de la elaboración de la construcción del tabernáculo. El Señor quiere estar en medio de nosotros y Él quiere estar en medio de nosotros en estos tiempos a través de su Santo Espíritu. Él quiere morar en medio de nosotros a través del culto y la adoración, porque Él sabe que el mayor beneficio que pudiésemos recibir cualquier ser humano es su presencia, ¿sí? Lo demás vendrá por añadidura o no vendrá, pero lo más importante es que esté su presencia. Y él sabe que no es que su presencia en nosotros es lo que traería plenitud y satisfacción a la vida. Ahora, ¿cómo empezamos este capítulo? Primero hay una parte de preparación, hay unas indicaciones de una preparación, unos sacrificios. Acordémonos que todo este sistema sacrificial está prefigurando la función que va a hacer el Señor, porque para poder entender por qué Jesucristo fue a la cruz, murió de tal manera, no nos podemos limitar al contexto romano, greco-romano de la época, en que los romanos crucificaban a todo aquel que se rebelaba. O sea, la crucifixión, la muerte en la cruz, era un castigo romano, era la forma como ellos aplacaban las rebeliones y otras manifestaciones en contra de sus leyes. Pero la muerte del Señor no se limita al contexto del momento del Imperio Romano, sino que tiene sus raíces en el sistema sacrificial que está planteado para el culto en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Quiere decir que para entender claramente por qué el Señor tenía que morir, ¿sí? Por qué Él tenía que y morir de esa manera, hay que entender el Antiguo Testamento. No nos podemos limitar de nuevo al contexto romano de la crucifixión, ¿sí? Porque, pues, digamos, coincidió con la forma, pero había que morir porque la muerte era, digamos así, la muerte del cordero, los sacrificios eran un sustituto de quien debía pagar. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Pero la dádiva del Señor es la vida eterna. En la antigüedad, esa dádiva, o más bien esa muerte sustituta, estaba en los animales rituales. Cuando aparece el Señor Jesucristo, Él no va a ser un cordero más, sino y que digamos, quita el pecado puntual o cubre el pecado más bien, porque esa era la intención, sino que el Señor va a ser el Cordero de Dios, Él. Ahí hay un artículo definido, el Cordero de Dios, que quitaría efectivamente el pecado del mundo. En la consagración de los sacerdotes, el Señor manda que sacrifiquen 3 animales, un becerro y 2 carneros. ¿Sí? Un becerro, o sea, ganado de vacuno, sí, vacas, ¿sí? Y los carneros eran como chivos, y van a sacrificar estos 3, son animales jóvenes, sin defecto, y cada uno tiene una función. Cuando toman el toro, manda el Señor a que Aarón y sus hijos pongan sus manos sobre él, sobre la cabeza del carnero, y lo sacrifiquen. Dice
Bueno, voy a leer del 1 al 7 que aquí hay unos elementos bien interesantes que se van a desarrollar con la lectura posterior también. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo y los lavarás con agua. Bueno, aquí hay una prefiguración de bautismo, lavamiento, ¿sí? Lavamiento con agua. Y tomarás la vestidura de vestiduras de Aarón y la túnica, el manto, el efod, el pectoral. De esto estuvimos hablando ayer de las vestiduras sacerdotales y las ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego, ojo con el 7, el aceite, tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. En la lectura del día de mañana se va a hablar del aceite de la unción, cómo estaba, cómo se fabricaba, digamos, el aceite. O sea, no era solo el aceite de la oliva machacada, sino que tenía otros elementos que tienen un simbolismo muy especial para la unción. Y luego dice, y harás que se acerquen los hijos, les vestirás, les ceñirás el cinto. Pasemos al 10 y al 11. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza y matarás el becerro delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Póngale cuidado entonces. Este becerro o toro joven iba a, digámoslo, a llevar sobre sí el pecado de los hijos de Aarón y de Aarón. O sea, el sacerdote no quiere decir que nunca pecara. El único sacerdote que no pecó fue el Señor Jesús. Por eso el sacerdote debía también, como les he citado esta semana, Hebreos 5, del 1 al 5, debía sacrificar por él mismo y también sacrificar por otros. Es como les explicaba ayer lo que hacemos nosotros hoy como sacerdotes, cuando nosotros vamos a orar por otro, interceder, pues también tenemos que empezar intercediendo por nosotros. Ninguno de nosotros está libre de pecado y por eso a la hora de orar por nuestro prójimo, pues también tenemos que presentar nuestra vida, pedirle perdón al Señor, limpieza, purificación, para que nuestra oración sea escuchada, no tenga estorbo y podamos efectivamente interceder. Entonces, ojo con esto, que sí es algo que incluso el mismo Pablo va a advertir en una de sus cartas, creo que a Timoteo, y es en el tema de la imposición de las manos. La imposición de las manos, en este caso, había la transferencia del pecado de el sacerdote hacia el toro y por eso era sacrificado. La idea era expiar el pecado de los sacerdotes, ¿sí? Por eso Pablo advierte que no impusiéramos manos con ligereza, pero también hay que tener mucho cuidado de quién pone sus manos sobre nuestra cabeza. Acuérdense que la imposición de manos transfiere, como puede transferir dones, que eso está en el Nuevo Testamento, como se pueden transferir carismas del Espíritu, dones del Espíritu, también, lo estamos viendo acá, había transferencia del pecado, ¿sí? Entonces, por eso no cualquiera debe poner sus manos sobre mi cabeza y también Pablo advierte no poner sus manos o imponer sus manos con ligereza sobre nadie. Es una advertencia porque a través de ese ejercicio aparentemente físico se está dando una transferencia o de dones o de pecado. ¿Sí? Entonces entenderán las consecuencias que puede traer lo uno o lo otro. Así que aquí ellos están transfiriendo el pecado a este animal. Ese animal va a ser sacrificado como expiación. Lo mismo van a hacer con el carnero, con los dos carneros, pero con el segundo carnero hay un elemento adicional muy interesante. Bueno, una unción, ¿sí? ¿Qué es ungir? Ungir tiene que ver con derramar el aceite, ¿sí? ¿Quiénes eran ungidos en la antigüedad? Los reyes. Está claro cuando vemos Samuel que unge a Saúl, luego unge a David. Eh, los sacerdotes eran ungidos,
y los utensilios del tabernáculo eran ungidos. ¿Qué implicaba la unción? Que era algo que se hacía con aceite. Implicaba que esa persona, ese objeto, ese utensilio, era elegido, escogido, apartado, santificado para un uso exclusivo del Señor, ¿sí? Entonces los reyes eran apartados para representar la soberanía del Señor, los sacerdotes eran consagrados para la adoración y los utensilios para el uso que fueron creados, ¿sí? Por eso el tema de la unción, cuando alguien dice eh, que tiene la costumbre, compré un nuevo carro, por favor, únjalo, ¿sí? O compré una casa, por favor, únjala. Eso indica que usted está dispuesto a que ese vehículo, esa casa, esa propiedad, pues va a ser para usos honrosos. Entonces usted no puede, no sé, el día de mañana usar ese carro para, pues para un mal uso, para algo que no es conforme al Señor, ¿sí? Que no glorifique al Señor. Entonces, digamos, usted no puede irse a ciertos lugares, montar ciertas personas o hacer ciertas cosas en ese vehículo o en ese objeto o en esa propiedad porque usted la ungió. Es como si usted compra una propiedad, la unge y luego, no sé, la alquila para que pongan un negocio de dudosa reputación, ¿sí? Entonces, el tema de la unción es que es algo apartado para un uso exclusivo que glorifique al Señor, ¿sí? Es un compromiso muy alto. Obviamente, la unción implica muchas cosas benéficas que pues en otro momento lo detallaremos. Entonces, el segundo carnero, además de que fueron ungidos con aceite, que implica, el aceite tiene una, digamos así, una connotación de distinción. El aceite da brillo, o sea, tiene un simbolismo increíble, tiene brillo, protección, porque el aceite también protege, el aceite lubrica y en ese sentido es que facilita el movimiento, ¿sí? Entonces una persona ungida es como si estuviera en sincronización con el Espíritu del Señor y fluye el Espíritu del Señor, fluye su dirección, fluyen sus instrucciones. Entonces, todo esto tiene que ver con la unción con aceite. Pero el carnero, bueno, hay unas instrucciones que no puedo detallar por el tiempo sobre qué hacer con la sangre, dónde poner la sangre, pero hay una instrucción que es muy interesante y dice el versículo 20: matarás el carnero, tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Bueno, antiguamente, desde la antigüedad, siempre se había tenido una preferencia hacia el lado derecho, ¿sí? Hacia la mano derecha. De hecho, en el latín derecha es destra, izquierda es sinestra, ¿sí? De ahí viene una palabra que seguramente la hemos interpretado como algo malo, de siniestra, ¿sí? Siniestra. Viene de sinestra, que es izquierda, y destra es derecha. En la antigüedad, desde la Biblia lo vemos, había una preferencia hacia la derecha, ¿sí? Tiene que ver también como una idea de rectitud, de fuerza, bueno, muchas cosas. Y aquí el Señor le manda a ungir precisamente el lado derecho de los sacerdotes, el lóbulo de la oreja, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de sus pies derechos. Ahora, ¿qué está haciendo con esto? La sangre tiene, eh, en el símbolo de la Biblia, tiene, entre otras cosas, digámoslo así, un sentido de protección. Tiene varios sentidos, entre ellos un sentido de protección. La sangre, por ejemplo, tiene un sentido de precio, es el precio que se paga, la vida, pero también la sangre tiene un sentido de protección. De allí que tradicionalmente los cristianos, equivocadamente, porque no se puede personificar la sangre, ¿sí? O sea, yo no le puedo orar a la sangre del Señor. La gente dice,
sangre de Cristo cúbreme, que es como dándole personificación a la sangre, que no es correcto, ¿sí ven? Porque la sangre no es una persona, no se debería personificar, pero tiene ese sentido de que es una cobertura, es una protección, es también una, cuando hablamos de cobertura es que está purificando, ¿sí? Acordémonos que la sangre del cordero purifica, que la sangre del cordero protege, cubre. El sentido de la sangre en el cubrir, por ejemplo, eh, en el lugar santísimo sobre el propiciatorio era cubrir las leyes para que no hubiera cómo imputarnos un juicio porque la ley estaba cubierta, ¿sí? Entonces, pero en este sentido tiene que ver con protección, ¿sí? Proteger, además de santificar. ¿Proteger qué? Lo que oye el sacerdote. Como la fe viene por el oír la palabra de Dios, el oído es el sentido eh, que más fácil puede ser engañado y el más difícil de agudizar. Escuchar la voz de Dios. ¿Qué voces escuchamos? ¿Sí? Y en la medida que han pasado los tiempos, hay más voces que generan más confusión, que generan no solo confusión, sino que generan engaño, que generan distracción. Eh, Hoy es muy difícil seleccionar lo que oímos y es muy triste que muchos cristianos no logran discernir lo que oyen, ¿sí? Y se creen todo lo que oyen. Por eso una persona, digámoslo, tiene que tratar siempre de oír eh, las posturas, o sea, lo uno y lo otro, quien está de acuerdo y quien está en contra para que lo pueda discernir, pero si yo solo escucho una postura sesgada, pues no voy a poder tener elementos de juicio adecuados para las cosas, ¿sí? Y yo debo cuidar mi oído porque lo que escucho afecta mi corazón, daña mi corazón. Y como algunas veces lo he mencionado, en este tema de redes sociales, nos convertimos como en el bote de basura de todo el que quiere hablar basura y prestamos nuestros oídos a recibir eso y nos está haciendo muchísimo daño. Por eso el Señor manda a untar la sangre en el oído porque hay que cuidarnos primero de qué voces escuchamos y agudizar la voz del Señor. Estoy seguro que cuanto más voz del Señor escuchamos, menos eh, basura, menos engaño y menos mentira estamos escuchando. Es, como digo yo, una terapia ocupacional. Si yo estoy ocupado en lo que debo estar ocupado, pues no me va a quedar tiempo para hacer lo que no debo hacer. Pero cuando no estoy ocupado en lo que debo, pues estoy generando un espacio de tiempo para ocuparme en lo que no debo, ¿sí? Entonces, si yo me dispongo más a escuchar la voz del Señor, a escudriñar su palabra, a buscarlo, a inquirir en su palabra, a entender sus palabras, pues obviamente no me va a quedar tiempo para escuchar tantas otras voces que llenan mi vida de confusión. Pero también unge la mano y tiene que ver con el servicio, con la operatividad, tiene que ver con las acciones, tiene que ver con la obra, que mis manos se edifiquen, ¿sí? Que mis manos no sean destructivas, sino que sean manos que edifiquen, que sumen, que aporten, que mejoren mi entorno. Entonces, está ungiendo las manos, porque pues las manos es, digámoslo así, la extensión de la voluntad del Señor. Y unge el pie o unta el dedo pulgar del pie derecho porque hay un llamado a caminar en camino recto. Sí, es muy fácil desviarse. Ahora, ¿qué es lo que más lo desvía a uno de los caminos? El oído. ¿Sí? Cuando dejamos de escuchar la voz clara del Señor que nos dirige, pues es muy fácil escuchar voces que nos confunden y que nos hacen desviar del camino. Entonces, todo esto que aparentemente lo vemos como símbolos, pero en verdad tiene mucho sentido en la consagración del sacerdocio. Luego, en los versículos 29 y 34, el Señor les va a plantear la herencia que el sacerdocio
va a ser hereditario, que esas vestiduras serán hereditarias, que esa unción, esa exclusividad del servicio va a ser hereditario. Y por último, en la última parte del capítulo, están eh, las ofrendas diarias. En la mañana y en la tarde, y en las ofrendas vemos claramente, digámoslo así, en resumidas cuentas, el pan y el vino. Es como preparando aquella celebración que en la tradición católica correctamente la llaman Eucaristía. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Y pues lo que llamamos la comunión es el momento de la acción de gracias donde a través del pan y el vino traemos a memoria la obra del Señor, ¿sí? Y es un sacrificio que era en la mañana y en la tarde como memorial de la obra, provisión, de la protección y de la instrucción del. Como les decía ayer, nosotros, según lo dice la carta de Pedro, somos también sacerdotes. Cada uno de nosotros ha de cumplir una función sacerdotal, por lo menos en su casa. Y para cumplir esa función sacerdotal, tenemos que tener una mente muy clara, un corazón conectado con el Señor, oídos, ojos y todos los sentidos muy agudos a la voz del Señor y un corazón sabio que discierna y que interceda efectivamente. Acordémonos que el sacerdote está puesto delante del Señor a favor de los hombres, no solamente a favor de sus deseos egoístas, sino a favor de lo que el ser humano necesita, y el ser humano necesita al Señor. Te entregamos este nuevo día, Padre, y te damos gracias porque este sacerdocio que era exclusivo de los descendientes de Aarón, Señor, tú lo has extendido hacia nosotros en una función extraordinaria de buscar tu favor para con los hombres. Obviamente, el primer favor lo buscaríamos hacia aquellos que nos rodean, que amamos, por los cuales respondemos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a aprovecharlo, a no desperdiciar este don que nos has concedido, de poder llegar ante tu altar, Señor. Claro, implica purificarnos, apartarnos, limpiarnos, pero que aprovechemos esta oportunidad de poder tener audiencia directa y personal contigo, tratar nuestros asuntos, pero también interceder por aquellos que están limitados para venir delante de ti. Padre, yo te agradezco porque tú escuchas nuestras oraciones, porque estás con nosotros y porque nuestras vidas están en tus manos. Te bendecimos y te agradecemos que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.